Continuamos acá en Soluciones, Finanzas Personales. Es el tema que estaremos tratando el día de hoy. Bienvenidos, gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Gracias Los a dos ti. Carlos. Sí. Tocayo. Queremos iniciar esta conversación preguntándoles cómo podemos organizar nuestras finanzas personales cuando nos encontramos en un país con una situación económica difícil, complicada, donde ningún estrato social escapa de esa situación. Como ustedes quieran, pueden iniciar. Estamos viviendo una situación excepcional. Nunca antes en la historia contemporánea de Venezuela habíamos pasado por tantas vicisitudes y con una inflación tan elevada. Y ante situaciones excepcionales hay medidas excepcionales. Y nosotros nunca, el venezolano, por esto que es tan novedoso, no sabe cómo reaccionar. Y lamentablemente se están tomando acciones como el consumo de mercados, alimentos, bienes no esenciales con tarjetas de crédito, que es lo primero que una persona acude para no desmejorar su calidad de vida. Entonces debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo con los gastos para poder administrar mejor los ingresos. Justamente, y quisiera hacer un paréntesis con el tema de las tarjetas de crédito, porque de acuerdo con un informe suministrado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudebane, el uso de tarjetas de crédito para comprar alimentos aumentó a 67%, uno de los índices más altos en la historia del uso de tarjetas de crédito. Carlos. Pues yo complemento lo que dice mi tocayo, viéndolo desde otro punto de vista, porque hablando de estas circunstancias especiales, se requiere de una forma de pensar diferente para poder avanzar en lo que yo llamo esta jungla. Es decir, hay que pensar de una manera diferente, inclusive aplicar creatividad. Yo observo a mi alrededor gente que ha desmejorado económicamente terriblemente y gente que ha, de alguna manera, solventado y ha mejorado económicamente. Y eso es producto de esa creatividad que viene de el superar quizás la tendencia que tenemos a aferrarnos a creencias o a dogmas o a formas de ver las cosas, que de entrada quizás a veces están equivocados. Entonces yo diría que quizás el primer elemento, el principal, es reconocer que el cambio tiene que venir de algo de adentro hacia afuera. Es decir, uno tiene que pensar, ¿qué debo yo hacer? No es un tema de circunstancias externas. En circunstancias externas tú consigues dos tipos de personas que les va muy bien y a personas que les va muy mal. Y hablemos dentro de un contexto de la ética, el manejo ético de las finanzas personales, porque obviamente no vamos a hablar de los que han hecho el dinero mal habido. Claro. Todavía en este país se puede hacer dinero bien, pero se requiere de creatividad. Parte de ese tema de la creatividad y de revisar los paradigmas y los conceptos personales, hablando y complementando lo que dice Carlos, está el tema del uso de las tarjetas de crédito, en el sentido de que las tarjetas de crédito y por principio de finanzas personales, las deudas únicamente deben adquirirse con el objetivo de generar productividad, es decir, de atraer ingresos, de hacer crecer el capital, pero nunca, jamás para hacer más grande el hoyo. Porque eso es peligrosísimo, porque se crea una espiral de la cual después no se puede salir. ¿De dónde debemos partir para organizarnos financieramente, para organizar nuestras finanzas personales? Ya decía Carlos Borjas, porque aquí tengo que ir identificando con estos dos Carlos que tengo acá en el estudio hoy. Como decía Carlos Borjas, habría que partir de organizando y revisando pues cuáles son nuestros gastos, si este gasto que estamos haciendo o esta deuda que estamos haciendo nos está funcionando, nos va a servir, la vamos a poder pagar en cuánto tiempo. Desde allí deberíamos partir, o cuál será ese punto inicial a su juicio, Carlos Reyes. Concientizarnos, o sea, el televidente que me está viendo debe concientizar, revisarse internamente y decir, ¿cuáles son mis gastos? ¿Realmente tengo control de mis gastos? O apenas salgo a la calle, yo gasto y veo qué puedo comprar y después resuelvo, porque lamentablemente es algo cultural. Si nosotros como sociedad y ahora con las crisis uno tiene oportunidades, uno tiene que revisar y decir, tengo que cambiar mi comportamiento financiero, ya no es lo mismo. Y si no hago un ajuste lo más pronto posible, me va a arropar la situación. ¿Y después qué hago? Llamo a los familiares, llamo a amigos, ¿a quién acudo? ¿Quién me puede ayudar?
No podemos llegar, no podemos ser irresponsables, porque es un acto de irresponsabilidad con nosotros mismos primero y con los que nos rodean. ¿Dónde deben iniciar esos ajustes? Fíjense, una metodología muy sencilla es decir, cuando yo hago un consumo, yo llevar un registro diario de esos gastos que estoy teniendo. Y de alguna forma uno se visualiza, porque es diferente a decir, yo estoy comprando y ya. Y veo que después mañana veo que resuelvo. A que yo vea diariamente en qué estoy gastando. O estoy gastando en consumo no prioritario, o estoy gastando todo en mercado, o estoy yéndome todos los viernes y fines de semana a la playa y estoy destinando mucho dinero al entretenimiento, a la recreación, cuando tengo necesidades y cuando no me alcanza para el mercado. Entonces, debemos ser control de gastos, control de ese registro diario de lo que estamos gastando. Pero en este momento el venezolano ha, digamos, disminuido ese gasto en salidas, en comer en restaurantes, en a lo mejor ir al cine, por ejemplo, ir a un partido de béisbol. En este momento, por ejemplo, de hecho, hay reportes que recientemente apenas ha iniciado 2 o 3 semanas de la temporada de béisbol y ya la fanaticada es poca, porque justamente es un lujo que se daba el venezolano hace algún tiempo atrás y que en este momento pues está restringido. Además, sumado a esto, ha aumentado el uso justamente de las tarjetas de crédito para comprar alimentos porque pues el salario del venezolano no alcanza para cumplir con la canasta básica alimentaria. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Cuando la canasta básica es un porcentaje súper elevado al salario del venezolano, ¿qué se hace? Ok, yo lo veo desde otro punto de vista. Fíjate, observo que hay dos tipos de personas, aquellos que actúan de manera reactiva, es decir, van reaccionando y reaccionando y reaccionando, y como se vaya dando la economía, ellos se van ajustando. Yo recibo X cantidad de dinero, yo no ahorro, yo gasto, y está la idea de que siempre va a haber bonanza. Y se sabe que no siempre hay bonanza, es decir, no es solamente una circunstancia de Venezuela, en cualquier parte del mundo tú vas a encontrar que las economías son cíclicas, que cada 10 años vas a tener 3 de depresión, pero yo partiría de un punto, y ese punto es quizás algo que estamos hablando Carlos hace rato y yo, y es el tema de identificar los 3 componentes de la realización de lo que yo diría la tranquilidad financiera, una prosperidad, vamos a llamarlo prosperidad, riqueza, fortuna o el nombre que le quieras dar, pero vamos a llamarlo tranquilidad financiera. Para alcanzar tranquilidad financiera, que es al final de cuentas de lo que estamos hablando, se debe tener un plan y no ser reactivo. Y la realización de ese plan, a pesar de que en este momento mucha gente dice, ¿cómo yo puedo hacer un plan en estas circunstancias? Es que ahora es cuando debes plantearte un plan. Yo tengo aquí una frase que, si me disculpas, me la traje copiada para esto, y dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es incapturable, para los miedosos es desconocido, para los audaces es ideal. Esto es de Víctor Hugo. Y la explicación de esa frase, por favor, me la va a dar en la próxima parte. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio y también ampliar nuestras informaciones a través de nuestra página web www.globovision.com. Ya regresamos. Nos había dejado Carlos Reyes con una frase en el aire cuando despedíamos el bloque anterior, una frase de Víctor Hugo, y nos debía la explicación. Lo voy a repetir. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es incapturable, para los miedosos es desconocido, pero para los audaces es ideal. ¿Y cuál es mi punto? Es un momento de audacia. Es un momento de no entrar en pánico, de no entrar en miedo, porque el miedo es el peor enemigo de la realización de las finanzas personales, la realización de la prosperidad, alcanzar ese objetivo que uno quiere. Si uno actúa con miedo, el miedo te paraliza, el miedo te congela, el miedo no te permite avanzar, el miedo no te permite tener claridad de decisiones, lo que haces no responde a un plan. Y entonces si tú me preguntas a mí cuál es el primer paso es clarificar primero cuál es tu propósito y cómo tus finanzas encajan dentro de la realización de ese propósito. Y después tienes que jugar a una fórmula que es la combinación de lo que yo quiero alcanzar
llámalo control de las finanzas, menos deudas, más ingresos, no importa, lo que yo quiero alcanzar debe estar acompañado de un plan de acción. Pero este plan de acción debe responder al ser. Es decir, se habla de ser, hacer y tener. ¿Qué va primero? ¿Qué es primero? ¿Es ser? ¿Es hacer o es tener? Si yo hago sin ser, no voy a tener resultados. Porque si me planteo un proyecto de vida y yo digo voy a hacer esto y esto y esto y esto, a lo mejor me quedo congelado porque internamente no tengo la preparación emocional para poder dar los pasos que yo debo dar. Entonces todo parte de un trabajo interno, de verdad de corazón. Si no hay control emocional, las emociones son las enemigas de las finanzas personales. Y el 98% de la gente actúa emocionalmente. Y eso se ve reflejado en el comportamiento de los mercados financieros. Cuando vemos esas subidas y esas bajadas drásticas en los mercados financieros, son el resultado principalmente de los actores que participan en los mercados financieros sin conocimiento de causa. Es decir, básicamente es una apuesta, es una lotería. Y cuando tú actúas en función de creer que tus finanzas personales van a ser producto de una lotería, un resultado de algo que viene al azar, jamás vas a lograr nada. Justamente esta preocupación es lo que está llevando al venezolano quizás a endeudarse más en este momento. Es que, soportando lo que dice mi amigo, definitivamente las emociones nos guían en todas las facetas de nuestra vida, no es solo en la finanza, es en todas las facetas. Entonces, cuando tomamos decisiones emocionales, estamos generalmente llevando un camino no adecuado, porque la preparación de la persona, su experiencia, su camino andado, es esa semilla que le va a permitir saber lo que dice Carlos sobre a dónde voy, qué quiero lograr, a dónde quiero llegar. Y para llegar a un sitio debo saber cómo hacerlo. Entonces, si nosotros nos guiamos por las circunstancias del camino, que nos vamos a encontrar muchas, en la cual algunas serán favorables y otras no tan favorables como la vivimos actualmente, entonces vamos a tomar decisiones de aquí y no de aquí. Es correcto. Ahora bien, ¿cómo puede un venezolano, cuáles son esos tips que ustedes les dan a un venezolano para manejar su presupuesto familiar o su presupuesto personal, para cumplir con el pago de las necesidades básicas, alimentación, educación, vestido, sobre todo alimentación en este momento, que creo que es lo que más le preocupa al venezolano, medicamentos? ¿Cómo se logra esto? Pero además pagando las deudas, tarjeta de crédito, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo podemos organizar eso? ¿Me permite? Mira, fíjate, lo primero que se debe hacer es un análisis exhaustivo de la situación financiera actual, como un médico. Es decir, un médico que te dice, vamos a hacerte unos exámenes de sangre, unos resultados que yo voy a analizar y voy a ver cuál es tu estado financiero actual. La mayoría de la gente no lo sabe. La gran mayoría de la gente no sabe cuál es su situación financiera actual. Y ese es el punto de partida. Conociendo mi situación financiera actual, que puede ser muy buena o puede ser muy mala y es indiferente, yo me planteo cuál es mi objetivo futuro. Y ese objetivo futuro lo puedo ver en términos de corto, mediano y largo plazo. Ahorita estamos pensando de manera cortoplacista el sobrevivir, el cómo yo resuelvo lo de hoy. Y ese cómo yo resuelvo lo de hoy no debe estar desunido de ese futuro al que nos aproximamos, porque si descuidamos ese futuro va a ser más negro que el que podamos vivir hoy. Porque nuestra mayor capacidad productiva está en este momento, a pesar de que no nos alcance. Entonces yo te hablaba de audacia, y la audacia no es más, en mi opinión, que justamente desde una perspectiva de control emocional, de tranquilidad, de serenidad, poder sentarse y poder comenzar a evaluar planes alternativos. Por ejemplo, Carlos y yo hablábamos hace rato, si estamos hablando de deudas, lo primero es reconocer cuáles son las deudas buenas y cuáles son las deudas malas, porque las deudas malas te entierran económicamente y te pueden llevar a la quiebra. Carlos, ¿y cuáles son esas deudas buenas o esas deudas malas? Bueno, yo creo que ninguna deuda es buena, porque está diciendo que estás necesitando recursos que no son tuyos para poder cubrir alguna necesidad. Y de alguna forma es eso, o sea, si, lo que estamos viviendo no es nuevo en la historia de la humanidad. O sea, hemos tenido historias en Latinoamérica de inflaciones muy altas y en la cual ha nacido la creatividad de sus ciudadanos, en la cual ha nacido la unión entre la familia en el sentido de que vamos entre todos y yo solo no puedo comprar un bien productivo.
por poner un ejemplo, un taxi, digamos, para ponerlo a producir, me uno con mis familias, amigos, para poder lograr esa inversión y pueda generar un ingreso adicional, porque al final de cuentas, todo esto deriva en que ya mis ingresos no alcanzan. Con mi trabajo, con mi esfuerzo del día a día, por más que lo haga, no está alcanzando cubrir esos gastos primordiales. En este momento hay un gran índice de personas que pues están acudiendo a extra créditos o, por ejemplo, avances efectivos con las tarjetas de crédito. Correcto. ¿Cuán grave puede ser esto? Terrible. Esto puede enterrar financieramente a una persona para siempre. Es decir, yo insisto porque yo quizás voy a complementar un poco el porqué de las deudas buenas y malas, porque sí hay buenas deudas buenas, me disculpo diferir un poco con Carlos, porque normalmente se piensa en deudas malas porque desde el punto de vista de la perspectiva de la persona, que no actúe en función de un plan, siempre son malas. Y siempre pienso que es malo. Sí, pero fíjate, ahí yo sigo mucho a un experto financiero de nombre Ray Dalio. Él maneja el hedge funds más famoso del mundo, más reconocido, y él plantea en su filosofía que las deudas buenas son aquellas que te permiten crecer patrimonialmente. Es decir, si vamos a endeudarnos, esa deuda debe tener como objetivo, por ejemplo, como acaba de decir Carlos, que voy a comprar un vehículo y lo compro a crédito, pero se paga solo y después me queda generando un ingreso, porque al final lo que debemos apuntar es a incrementar los ingresos. Dicho sea de paso, la fórmula básica es cómo yo incremento mis ingresos para que mi flujo de caja sea permanentemente positivo y cada vez creciendo más. Y que ese ingreso no dependa del esfuerzo personal. Y entonces viene la creatividad. ¿Cómo yo puedo generar ingresos que no dependan de mi esfuerzo personal? Hay gente que se monta un carrito de perro caliente, después está el más creativo que quizás monta una firma de asesoría de lo que sea. Y tengo una sobrina, por ejemplo, que abrió una compañía de diseño gráfico, entonces está exportando diseño gráfico hacia el exterior y ella genera ingresos en dólares, por ejemplo. Entonces, es el tema de la creatividad. Es decir, tenemos que ser creativos. En momentos de crisis, ser creativos. Ser creativos, y la creatividad va a surgir efecto si hay control emocional. Y mi sugerencia para el control emocional, aunque suene, digamos, al lado de los cabellos en una conversación como esta, es la meditación. Es decir, para mí la meditación es clave. Y lo digo no como un concepto esotérico, espiritual, es que la meditación realmente está estudiado y si tú investigas, hoy en día científicamente se reconoce que a través de la meditación tú logras ese punto en el cual tú puedes actuar de verdad a conciencia y con corazón y con claridad de propósito. Y no importa lo que ocurra, porque van a venir más crisis en el futuro, vamos a salir de esto. Esto es temporal. De esto vamos a pasar, de esto vamos a surgir. Recientemente muchos medios de comunicación han hecho trabajos y han sacado informaciones en torno a una situación que está ocurriendo en este momento en el país y que ha cobrado con el pasar de los meses más fuerza, y es justamente el canje de los bonos de alimentación por dinero en efectivo. Pues muchos trabajadores venezolanos, por no decir a todos, cobran el 15 y llega el 30 y están sin un bolívar en la cartera. Y pues llegan a este método que es canjear estos bonos de alimentación para poder tener efectivo. Entonces, ¿cómo explicamos esta situación? Bueno, es que precisamente el venezolano está optando y podemos darle ese margen de duda en el sentido de que podemos, en las personas que son proactivas, es decir, tengo una oportunidad en un negocio que es lo que me puede generar ese ingreso que necesitamos y no voy a comprar pan esta semana, voy a comer galletas porque me sale más barato. Entonces, ese diferencial lo uso para ver si puedo generar ese ingreso invirtiéndolo de esa manera. Correcto. Nosotros nos encontramos muchas veces con nuestros clientes, porque nosotros nos llaman los doctores financieros. Sí. ¿Y cómo actúa un doctor financiero? Saber tu perfil financiero, saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, en qué gastas, cómo estás cubierto, ¿estás asegurado o no estás asegurado? ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus pasivos? ¿Cuáles tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? Y de acuerdo a eso, a generar un plan.
y asesorarlos de la mejor manera de acuerdo a nuestros conocimientos en el mundo financiero. ¿Cómo puede ser un plan? ¿Cómo puede ser ese plan? Un ejemplo, digamos, sencillo y que nos sirva a todos. Mira, por ejemplo, un plan, es decir, ¿qué personas dependen de uno? Usualmente la gente, cuando yo le hago esa pregunta a un cliente, te dice, depende de mi familia. Y yo le digo, usualmente yo respondo, depende de alguien más que tú no estás contando, y es ese anciano que tú vas a hacer mañana. Entonces, yo creo que el asunto es que a veces debemos quitar el cortoplacismo y ver el hoy, levantar la cabeza y ver la vida en todo su contexto, a lo largo de ella, pues. Entonces, hay que tener visión de largo plazo, hay que tener compromiso y hay que actuar contra los sesgos naturales que nos cohíben y nos evitan de actuar de manera correcta. Es decir, por ejemplo, hay un sesgo muy delicado que es el sesgo, se conoce como el sesgo del tiempo. Es estudiado por los economistas conductuales. ¿Y qué dice ese sesgo del tiempo? Estamos tan aferrados a los resultados del disfrute de lo de hoy que no proyectamos la vivencia del mañana. Pensamos que el mañana se va a resolver, digamos, de manera automática o solo, va a venir. Que la pensión va a llegar del cielo y nos va a caer una bolita más y que vamos a estar viviendo, ¿ok? Porque de alguna manera pues la gente se las arregla y sobrevive. Pero quienes hemos ido, por ejemplo, a visitar ancianitos en los ancianatos, nos encontramos que allí hay médicos que fueron muy reconocidos en su época, te consigues ingenieros que fueron muy reconocidos en su época, empresarios de alto perfil que fueron muy reconocidos en su época y también la gente que nunca hizo nada. Y eso es producto de no tener un plan. Si tú tienes un plan, ese plan debe partir por una definición de propósito. Y la definición de propósito responde a lo que yo quiero ser, no a lo que yo quiero tener. Lo que yo voy a tener es el resultado de lo que yo quiero ser. ¿Cómo debo yo ser? ¿Qué tipo de persona debo yo ser para manifestar en mi vida, en este momento, esa tranquilidad financiera que todos esperamos? Que me alcance el dinero, que pueda rendirlo más, que pueda tomar mejores decisiones. Fíjate, yo me pongo a pensar de todos mis clientes a lo largo de casi 20 años en esta profesión. Y a veces me he dado cuenta que la gente es extremadamente emocional. Te pongo un ejemplo, hay gente que no contrata una póliza de salud, porque siente que al contratar la póliza de salud están atrayendo la enfermedad. Se va a enfermar. Entonces es un tipo de pensamiento que va en contra de la lógica y del sentido común y es netamente emocional. Y la gran mayoría de la gente no actúa con raciocinio. El planificar no es tan complicado, es un proceso, requiere de pensar, de ver lo que se tiene en este momento, lo que se desea alcanzar, cuáles son los medios para lograrlo, pero además dándole un enfoque de la protección de tanto lo que se tiene ahora como lo que se planea tener más adelante, y sin descuidar el que yo deseo que ocurra con ese patrimonio una vez que yo fallezca, porque debemos verlo más como un patrimonio familiar, como algo generacional, pues. Entonces, desde ese punto de vista de pensamiento en el cual nos proyectamos, sacamos números, contextualizamos, después viene un trabajo que es el trabajo de lo que llaman los escenarios. Tenemos un amigo común que es Mario Cherveleone, economista, graduado de IESA, trabaja con nosotros. Ajá. Conversando con él, él fue colaborador de Beneconomía. Y en un seminario que estuvimos dando en el interior de inteligencia financiera hablábamos mucho de los escenarios económicos, los diferentes escenarios, pues los escenarios a los cuales nos podemos enfrentar, porque la planificación financiera no es una línea recta. La planificación financiera no es más que yo definir hoy dónde estoy y hacia dónde yo quiero llegar. Pensar en futuro. Pero la mayoría de la gente se lo plantea como una línea recta, es decir, yo ahorro, yo llego y yo estoy allá. Ha tocado un tema importante e interesante, además, que en este momento cabe la duda. ¿Se puede ahorrar en Venezuela? Me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Les diremos cómo vivir un embarazo feliz. También los detalles del Festival de Música Latinoamericana. Recibiremos parte del elenco de ese musical que se llama Y Sigo Aquí, con mucho swing. Mujeres en todo. 9:30 de la mañana por Globovisión.
natural le gusta lo natural. Enfaprimol. Por cuarto año consecutivo, el Rumbón de Caracas toma la ciudad con la Universidad de la Salsa. El Gran Combo de Puerto Rico. Salserín, Jonathan Molly y Francisco Pacheco y su pueblo. 12 de noviembre en el CCCT. Entradas por mitiquera.com y Ticketmundo. Solo Inver Show lo hace posible. Parrilla y Navidad es muy buena con Pamplonas Deli. Equipe, decora y remodela su hogar a los mejores precios y sin intermediarios. Reinventa tu estilo de vida en el Expo Showroom Muebles, Hogar y Decoración 2016. 14 al 30 de octubre. Espacios Urban Couplé, nivel C2 del CCCT. Vivir seguros. Cuida lo tuyo. Te invita a ver. Arrancó la 71ª temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y Globovisión estará presente en todos los encuentros. Transmitiendo todas las emociones con la fanaticada y de la mano de un gran equipo de periodistas deportivos, estaremos llevándole todas las incidencias desde el Estadio Universitario de Caracas. Dándole cobertura a los juegos presentes en el calendario de esta temporada. Noticias Globovisión Deportes presentes en la temporada 2016-2017 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Seguimos con Soluciones. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para Venezuela al cierre del 2016 son una caída de la economía del 10%, una inflación de casi el 500% y un desempleo cercano al 20%. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente dejé una pregunta al aire y era, ¿se puede ahorrar en Venezuela ante estos pronósticos, inflación de 500% o más? La palabra ahorro es algo fundamental en toda sociedad. Sin ahorro no hay prosperidad, no hay crecimiento, aún en épocas como las que vivimos. Entonces, ante esos escenarios, volvemos al tema de la creatividad. Y si ya esto no es nuevo, es algo que ya en otros países en décadas pasadas ha sucedido, ¿qué han hecho? ¿Cómo reaccionaron los ciudadanos en esos países? En aquellos momentos, las personas, para poder conservar un poder adquisitivo, si bien nuestro ingreso regular en épocas inflacionarias está comprometido, hay ingresos extras, no ordinarios, que es lo que debemos aprovechar para proteger, porque eso nos pueda servir en un futuro. ¿Qué hacían estas personas en estos países con este tipo de inflaciones tan grandes? Ahorraban en moneda extranjera, compraban activos electrodomésticos, carros, que podían conservar su poder adquisitivo en el corto plazo y que conservaban ese poder que les van a necesitar en una época inflacionaria, porque las épocas inflacionarias son eso, que los precios aumentan más aceleradamente y nuestros ingresos, que siguen siendo iguales a lo largo del tiempo, se van a ver mermados y vamos a tener que reducir el consumo y vamos a dónde acudimos. Entonces vienen lo de las tarjetas de crédito y todo esto. Entonces, si tenemos un ahorro conservado, moneda extranjera o activos, podemos hacer frente a esta situación. Además, porque hay un factor interesante, que las tasas de interés de los bancos están en alrededor 14, 29% 12, 14%. para el crédito y 12% para el ahorro. Eso quizás en este momento hace que el venezolano
piense aún más el tema de ahorrar. Es correcto. El asunto con el tema del ahorro es el siguiente, fíjate. Cuando nosotros planteamos ahorrar, mucha gente piensa en el ahorro cuando hay bonanza, pero cuando vienen épocas de crisis, no quiero ahorrar. Es que uno se pregunta en este momento, pero ¿cómo ahorro si lo que me alcanza, lo que gano, ya me lo gasto en 2 días, Okay. cumpliendo con las necesidades básicas sin salirme de lo que realmente necesito? Es correcto. Entonces, ¿cómo se ahorra? Ok, vamos a partir por acá, fíjate. No importa cuánto dinero tú ganes, yo me consigo gente que gana muy poco y gente que gana muchísimo dinero. Para todo el mundo es difícil plantearse el desprenderse de una posición de sus ingresos para ver un resultado futuro. Para todo el mundo, no importa el nivel, ¿ok? Sin embargo, lo que yo recomendaría es, para quien ha perdido el hábito del ahorro, que comience un programa, digamos, incremental, que puede ser algo así como, por ejemplo, un 1% al mes. Es decir, no importa que fueran 100.000 bolívares, yo agarro 1.000 bolívares y los guardo. Y es un tema de hábito, es un tema de comenzarse a habituar, para llegar a un punto en el cual uno puede ahorrar entre un 15 y un 20% de los ingresos. Y la idea es esos ingresos potenciarlos. ¿Por qué? Porque si yo veo una línea de tiempo, y una línea de tiempo, la vida de una persona, la expectativa de vida en Venezuela está en alrededor de los 80 años, los estamos pisando, ¿ok? Si yo lo veo en términos de tiempo, y yo estoy estacionado aquí o aquí o aquí ahorita, si yo actúo únicamente en función del hoy, ¿dónde queda el resto de mi vida? Es delicado, porque la capacidad productiva va a ir disminuyendo. Entonces hay que tener claridad de propósito, hay que entender que esto es una circunstancia y no hay que descuidar en lo absoluto. Yo creo que no hay que abandonar los ahorros. Lo que hay que hacer es, sí, reitero, y es lo que hablábamos al principio, es ser creativo. Yo creo que más apuntar a recortar y a quitar, hay que apuntar a incrementar los ingresos, y hay vías y hay alternativas, hay medios, sí los hay. Es decir, yo veo en el mercado montones de opciones a través de las cuales la gente puede, quizás no en el mercado laboral, quizás buscando negocios, quizás buscando alternativas, pero sí las hay. La inversión en bienes y también en moneda extranjera eran algunas de las recomendaciones. ¿Esto nos sirve para protegernos de la inflación, tomando en cuenta estas cifras de 500% que pues está pronosticando el Fondo Monetario Internacional? Indudablemente es una protección. Y cuando tenemos tasas bajas, como las que tenemos actualmente para el crédito, ojo con esto, porque puede ser un arma de doble filo. Si bien el dinero es barato, porque al crédito al ser de 29%, estamos diciendo que ese dinero en un año me va a cobrar el 29% de interés, lo cual, bajo una economía que tiene 500% de inflación, indudablemente es baratísimo. Pero es un arma de doble filo. ¿Y por qué es un arma de doble filo? Porque si utilizamos este dinero para hacer alguna inversión en algún negocio, comprar un activo, debemos igualmente saber que vamos a tener un compromiso de pago. No es que eso lo compramos porque estamos optando por ese crédito, pero tenemos que tener ya los ingresos necesarios para cubrir nuestras necesidades fundamentales y para pagar esa deuda. Debemos calcular muy bien, y si la inversión que hiciste no fue buena, entonces quedaste con la deuda, comprometidos los ingresos ya mermados, y entonces caes en una espiral no deseada. Correcto. El tema como sociedad, como los venezolanos, esa cultura que debemos cambiar de que nosotros, como vamos yendo, vamos viendo, debemos deslastrarla definitivamente. Correcto. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que la persona que pudo ahorrar y ahorró desde el principio y ha tenido una cultura de ahorro, hoy en día está muy protegido, está tranquilo porque se protegió durante mucho tiempo y está afrontando esta situación que de alguna forma era previsible, porque como lo decía Carlos, estas son situaciones cíclicas. En el mercado financiero todo es cíclico, todo tiene unas subidas, una bonanza y después unas caídas. Entonces, si sabemos y si visualizamos el mediano y el largo plazo, lo podemos adelantar tomando acciones hoy, no cuando estemos en la caída, que ahora ¿qué hago? Tuviste la oportunidad de hacerlo. Pero aprendamos, ya no podemos ver el pasado, vamos a ver hacia el futuro. Cambiemos el chip, pongámonos a trabajar, a ser creativos, a buscar ese ingreso adicional que nos permita superar esta crisis, que vamos a superarla.
pero que no volvamos a caer en esta incertidumbre económica desprotegido y buscando alternativas de qué hacer. Esta es la gran lección del día de hoy. Si en este momento una persona, un televidente que nos esté viendo, pues a lo mejor tiene más deudas que lo que ingresa, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les dan? ¿Cuáles son esas deudas prioritarias que hay que salir de ellas para a lo mejor mantener una buena conducta crediticia, por ejemplo, que nos va a ayudar más adelante o nos puede ayudar más adelante? Okay, fíjate, en mi opinión personal, digamos, voy a lo que decía al principio. Yo veo deudas buenas y deudas malas. Las deudas malas son todas aquellas que financian productos de consumo y que se convierten en un gasto y que lo que hacen es justamente ir contra el flujo de caja porque terminas comprometiendo parte de ese ingreso que vas a tener más el costo de la tarjeta y se vuelve un círculo vicioso que al final te puede consumir y te puede devorar. Pero hay otro tipo de deuda que es muy buena, que es aquella deuda que te permite hacer un incremento de tu patrimonio o que te permite hacer un incremento de tus ingresos. Y es donde entra el tema de la creatividad. Si tenemos acceso a deudas, vamos a limpiarnos, vamos a depurar esas tarjetas, vamos a salir de todas esas deudas y vamos a enfocarnos en buscar oportunidades de negocio. Te quiero comentar, ustedes han escuchado hablar de Sir Templeton, el fundador de los fondos Templeton. Ajá. Mucha gente no conoce cuál es su origen y como se llama Sir Templeton, todo el mundo se imagina que viene de Inglaterra y es alcurnia, etcétera. Y no es así, pues realmente él tuvo un origen muy humilde. Hoy en día es uno de los hombres más millonarios del planeta Tierra, multibillonarios. Y la razón por la cual él hizo esa fortuna es porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el crash, vino la economía, todo se vino abajo, él logró reunir, estando quebrado, ni siquiera pudo terminar sus estudios porque no tenía con qué pagar el tuition, no tenía cómo pagarlo. Cuando él termina, digamos, cuando comienza todo este desastre, el tipo dijo, aquí hay una oportunidad. Y fue cabeza fría, y mientras todo el mundo está espantado, vendiendo, corriendo, haciendo, y es lo que está viendo todo el mundo ahorita. Ahorita vemos gente yéndose del país, rematando inmuebles a mitad, a un tercio de precios, rematando carros, encuentras empresas que se están vendiendo, que están en la posibilidad de ser productivas, etcétera. Claro, y está el tema del riesgo, claro, de qué hago yo con ello, pero lo cierto es que la oportunidad está. Un apartamento que de repente, usualmente te puede costar, qué sé yo, no sé en cuánto están los precios, piensan en dólares. Pues, súper elevado en este momento. Sí, elevado, bastante muy elevado. Pero alguien que tenga un apartamento que usualmente estuvo valorado en 100, a lo mejor lo vas a comprar en 30. Y ahí es donde viene la creatividad. Tenemos que hacer un corte, Carlos, acá en Soluciones. En la próxima parte, se acerca diciembre, noviembre, Navidades, y viene algo que contenta a muchísimos venezolanos y son las utilidades. ¿Qué hacer con las utilidades? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Nosotros vamos a un corte, los dejamos con la buena nota. Sus principales características es que resalta el sabor del café, puesto que sus cápsulas están selladas herméticamente, manteniendo de esa manera su calidad. Estamos abriendo una nueva categoría de producto que es café en porciones. Entonces, es una cápsula, cada cápsula te da un café. Y es decir, si quieres prepararte solamente un café para ti en tu casa, con una sola cápsula basta. No tienes que preparar una greca completa o una cafetera completa, sino que tú escoges cuánta cantidad de café te quieres tomar y eso es lo que vas a obtener en cada una de las tazas que te tomes. La máquina Genio 2 combina la tecnología con los mejores sabores. Si desea conocer más de sus características, puede ingresar en la página de Facebook Nescafé 8 Gusto Venezuela o a través de su cuenta en Twitter @8gusto_BE. Lunes. Les diremos cómo vivir un embarazo feliz. También los detalles del Festival de Música Latinoamericana. El futuro está en Venezuela. Llegó la hora de invertir en tu pequeña y mediana empresa. En el conjunto comercial Tren Plaza te ofrecemos galpones, oficinas y locales con mezanina y un segundo nivel con salón y terraza ideal para franquicias de comida y espacios de entretenimiento. Una excelente ubicación con amplio estacionamiento y acabados de lujo completan el lugar para invertir en tus sueños. Contáctanos y conoce nuestros planes de inversión. Tren Plaza, invirtiendo en el futuro. Ubicado en Lechería, el lujoso Gran Hotel Victoria.
ofrece a todos los viajeros el confort y seguridad para una confortable estadía. Modernas instalaciones adaptadas a la actual tecnología. Un personal que brinda atención esmerada en sus gustos y preferencias hace que el viajero esté de vuelta satisfecho de su estadía. Gran Hotel Victoria. Excelencia a su servicio. Se acabó la espera. El dúo San Luis vuelve a los escenarios en Venezuela. Caracas 3 de noviembre, Anfiteatro Sambil. 4 de noviembre, Fórum de Valencia. Acompañados por Manuel Medrano. Boletos en ticketmundo.com. Un evento Aguacate Live. No veo la hora de comenzar a grabar. La hora clave es ese momento irrepetible de un hecho que bien vale la pena volver a vivir. La hora clave. Ya es hora de la hora clave. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Globovisión. Inició la temporada número 71 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y Globovisión dirá presente. Transmitiremos junto a los fanáticos la gran emoción de nuestra pelota, a cargo de un grupo de profesionales. Cubriremos los juegos previstos en el calendario. Y allí estará Deportes de Primera, listos para la temporada. Seguimos con Soluciones. Ya están por llegar las tan esperadas utilidades. ¿Qué hacemos? Tenemos que ver, volvemos al punto de saber cuáles son nuestros objetivos. Cómo que nos queremos proteger financieramente. Entonces, tenemos deudas. ¿Nos conviene pagarlas o no? De acuerdo a qué uso le vamos a dar a esos ingresos extraordinarios. Porque hay mucha gente que ya las gastó antes de tenerlas. Ya cada una tiene su bolsillito. Entonces, de alguna forma es decirle, señores, piensen, el año que viene, los economistas, y hay un consenso más o menos visualizado de que la economía va a seguir deteriorada como la tenemos hoy en día. Entonces, ¿de qué vale darnos un gusto hoy para después estar llorando un mañana? Entonces, es estar claros en eso y usar esos ingresos extraordinarios para tenerlos invertirlos en un poder, en conservar el poder adquisitivo, sean activos como lo hablamos inicialmente en algún negocio que estemos en un gran porcentaje seguros de que no va a dar una mayor rentabilidad que ese 29% que nos cobra las tarjetas de crédito o las deudas en general de los bancos por el solicitar el dinero. ¿Pagar la tarjeta de crédito completa sería una opción? Yo lo veo de esta manera, fíjate. Depende de en qué esté en este momento invertido el dinero en esa tarjeta de crédito. Si no es una inversión, si no fue gasto, compra de quizás de alimentos, etcétera, pues esa es una deuda negativa en el sentido de que te impacta porque es un gasto, es un egreso que no te va a retribuir desde el punto de vista financiero. Básicamente ese es el concepto, ¿ok? Yo recuerdo mucho, hay un libro que yo leí que se llama El millonario a la puerta de al lado, muy bueno. Lo conduce un grupo de especialistas y entrevistan alrededor de 200, 300 millonarios, no sé si lo leíste. No. Este libro es muy bueno porque producto de esa investigación se reconoce el patrón que siguen las personas que han alcanzado una posición de prosperidad, de bonanza, ¿ok? Y algo que todos, absolutamente todos, tenían en común es la frugalidad. ¿Y qué es la frugalidad en términos prácticos? Es aprender a postergar el disfrute de lo que me entra hoy para más adelante. Es decir, vivir cómodamente, vivir tranquilamente, pero con menos de lo que yo percibo. Uno no puede vivir con más de lo que uno percibe. Eso es lo primero. Entonces hay que empezar a cortar, claro que sí. Si yo antes salía todos los fines de semana y comía en un restaurante, a lo mejor no tengo que hacerlo ahora, pues me pongo creativo, me quedo con mi familia. Y no es que ese dinero lo voy a gastar en otra cosa, no. Esa comida en casa. Intentas hacer la comida en casa, puede decir, se puede hacer. Y hacer. el ambiente del restaurante en tu casa y lo haces agradable. Eso es creatividad. Eso es creatividad. Y te estás ahorrando
ya de entrada el 10%, Ya de entrada el 10%, de la factura correcto. y mucho más. Entonces, volvemos, o sea, hay oportunidades, hay opciones, debemos buscarlas, están allí. Perdón, yo agregaría una cosa más, Carlito, que para mí es súper importante, después de tantos años en este negocio, en la asesoría, yo creo que todo el mundo debe buscar reemplazar los ingresos que vienen producto del esfuerzo personal por ingresos de fuentes que no dependan del esfuerzo personal. ¿Cuáles son esas? Ajá, sí, ¿Okay? sí, ¿cuáles son? Mira, por ejemplo, inversiones en, claro, hoy en día es fregado, pero por ejemplo, bienes raíces te proveen un ingreso si tú alquilas un inmueble, por ejemplo. Hay negocios que te dan renta, hay diferentes modelos de negocio. Por ejemplo, tú puedes invertir en un activo financiero como un bono, por ejemplo, que te genera una renta. Claro, hay bonos riesgosos y bonos no riesgosos y hay que saber hacerlo, pero es generar ingresos que no dependan de ti, llegar a ese punto de masa crítica donde ya no es un tema. Y si usted, se destaca en el área de servicio, vemos que el venezolano nunca ha tenido esa cultura de servicio como lo tienen otros países que viven del turismo. ¿Por qué nosotros no vivimos del turismo y damos un servicio de calidad? Y ahí hay una necesidad clara. Sigue existiendo mucho turismo nacional. Y las personas cuando salimos a hacer turismo nacional lo encontramos es que hay una carencia absoluta de esa capacidad de servicio a donde vamos. Es correcto. Que parece que todo es un favor que nos hacen y no es que están prestando un servicio para impulsar una empresa. En momentos de crisis dicen que hay que aprovechar esas necesidades que se presentan para convertirlas en inversiones. Dicen que se pesca mejor en río revuelto. Realmente ahorita hay una gran oportunidad para aquellos que sepan. Vamos a revisar lo que ha sido los comentarios, la participación de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos en la participación de nuestros televidentes. Otto Argenis Osva dice, buenos días, ¿cómo afrontar la recesión económica cuando las ventas han bajado y los ingresos no dan? Vivo con poco ahorro. ¿Qué le podemos comentar? Entonces tienes que buscar esa alternativa. Si sabes que no te está dando momentáneamente por el tipo de servicio o bien que estás ofertando, tienes que aliarte en otros servicios que sí sabes que tiene la demanda, que tiene el mercado ahí buscándolo. Entonces busca aliarte y dirigir una parte de esos ingresos o esos activos que tú tienes para invertirlos en esas áreas que realmente te generen. Otra persona, Alexis González, dice, lastimosamente las deudas de las tarjetas se justifican. Los intereses son del 30% y la inflación es de 800%. Bueno, lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Pero hay que tener cuidado con ellos. Es cierto que se justifican, pero pueden terminar convirtiéndose en una espada de Damocles. En un boomerang y al final es donde hay que ver pues cómo te va a mermar siempre los ingresos porque estás destinando una parte para pagar la deuda. Rafael Ángel Sánchez nos comenta, algunos entran en crisis, otros tienen éxito en el mismo plano geográfico, prepárate a ver las oportunidades. Era justamente es el ser. Yo lo veo desde este punto de vista. Si uno quiere tener prosperidad, uno debe ser próspero, porque la prosperidad es el resultado de ser. Es una acción, es una actitud. Es una actitud hacia la vida. Es una actitud hacia la vida. Otra persona, Simón Milá de la Roca, nos dice, para ser próspero los venezolanos deben formarse en emprendimiento, finanzas personales y franquicias. Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Las universidades nacionales conozco algunas que tienen sus departamentos de emprendedores, en donde guían a las personas a buscar esas alternativas de negocio, los ayudan desinteresadamente y de una forma proactiva, detectando las necesidades del mercado. Eso es un estudio, eso no es que lo va a leer en la prensa, eso está estudiado y hay que ir a los sitios que están allí para hacerlo. Un último tuit, Mónica Albarracín nos dice, el gobierno debe tomar medidas económicas eficientes. Hay países con menos recursos que han salido adelante. Es correcto. Eso es correcto. Un último comentario de parte de ustedes, ya nos tenemos que despedir. No, pues yo básicamente lo que quiero decir es que más allá del ambiente negativo y del miedo y del temor y el no voy a salir, yo creo que aquí de esto cada quien puede salir fortalecido, mejorado y con grandes oportunidades, porque una derrota no es más que la oportunidad de hacerlo mejor. Y la actitud. Señor, o sea, podemos tener la situación que queramos, pero si usted tiene la actitud
correcta, la actitud positiva, va a encontrar las oportunidades. Si se encierra y tiene una actitud que no es correcta, indudablemente no va a salir de ahí. Muchísimas gracias, Carlos Reyes, asesor en planificación financiera personal, y Carlos Borjas, especialista en gestión de riqueza. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones. Esperamos que pues hayamos sido parte de la solución y hayamos contribuido a ese granito de arena para solventar esa crisis en la que nos encontramos. Tenemos que ser parte de las soluciones, decirle no a la violencia. Recuerden, la fe y la esperanza mueven montañas. Hay que seguir trabajando y luchando por el país que queremos. Chao, chao, hasta mañana.